Lo que vamos a revisar ahora son dos atisbos o intentos de, bueno, y aún así, independiente de, se genera un inicio de cómo sería este teatro chileno. Chileno en cuanto a quienes lo realizan, a quienes lo crean. Entonces acá hay dos figuras que podemos rescatar o que podemos destacar, que son el fray Camilo Enríquez y Juan de la Encina. Ya estos dos, si bien tienen vidas muy distintas, los une el hecho de querer escribir y registrar, para así generar representaciones. Acá tenemos un texto de Juan de la Encina. Dice: el amor con su poder tiene tal jurisdicción que cautiva el corazón sin poderse defender. Nadie se debe esconder si amor viniera a llamar, que no le ha de aprovechar. Él generaba, Juan de la Encina, textos mucho más románticos, ¿cierto? Con un corte como de un amor más eh, romántico, como lo acabo de decir. Pero, bueno, ahí veíamos a Fernando de Rojas, que igual genera este acercamiento de lo que es la Celestina, como les decía recién. Acá hay unas imágenes del auto sacramental o de estas procesiones que se hacían con las imágenes en alto, representaciones de otro tipo de ritualidad, ¿cierto? Acompañado mucho de lo que tenía que ver con el cristianismo, el catolicismo. Lope de Rueda, como veíamos recién, y que hay unas imágenes representativas de cómo sería la muerte de Pedro de Valdivia en manos del pueblo mapuche. Y acá hay algunos registros de imágenes de la Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ahí tenemos otra imagen. Ahí está Arauco Domado, que me preguntaba Benja. Y vamos a ver aquí al fray Camilo Enríquez, quien él es chileno, es valdiviano, porque él junto a Manuel de Magallanes generan dos grandes como piezas, por decirlo de una manera. El fray Camilo Enríquez genera una pieza que se llama La Camila. El fray Camilo Enríquez es el mismo que publica La Aurora de Chile. Ya no sé si lo vieron ustedes cuando peques, que el primer diario oficial chileno, La Aurora de Chile, bueno, él es. Pero no solo se encierra en el diario, sino que en esta creación. El fray Camilo Enríquez, a los 15 años, parte a Lima, ingresa al convento, y a los 18 años ya se convierte en un fraile. A los 22 años, con toda la educación que tiene, empieza a generar ideas que tienen relación con la filosofía francesa. Por lo tanto, la Inquisición lo declara secuaz de Voltaire, Rousseau y otros herejes en ese tiempo. Por lo tanto, lo encarcelan hasta 1809. Y en 1810 se devuelve a Chile, eh, y lo tratan acá como un fraile degenerado, demagogo, impío. Era lo peor de lo peor solamente por estudiar filosofía. En 1812 sale a la luz y publica La Aurora de Chile. Es un periódico donde buscaban registrar y que tenía mucha relación con esta causa patriótica que se creó en este mismo periodo colonial. Cuando él toma un cargo de senador en 1813, busca la abolición de la pena de muerte y la pena militar de palos y baquetas. Trabaja en Buenos Aires como médico, escritor, periodista, forma parte de la Sociedad del Buen Gusto y el teatro. Y ahí se empieza a generar lo que es su obra La Camila.
Después, más adelante, él busca ser nombrado como taquígrafo para poder dejar registros de lo que pasaba en el Senado. Él decía que tenía que quedar constancia de los acuerdos que se generaban ahí. Esta obra, La Camila o La Patriótica, nunca pudo ser llevada a escenario, porque no tuvo ningún, ¿cómo decirlo así?, un patrocinio monetario. Y la otra obra, perdón, la otra obra se llamaba La Chilena, que era de Manuel Magallanes, y en esta obra La Chilena se basaba en otras obras donde se contaba la tragedia de una mujer nativa, que pierde a su marido en medio del desastre de Cancha Rayada y vuelve a encontrarlo más adelante en la batalla de Maipú. Y esta historia, como les decía, no se dice, el 13 de mayo de 1827 se estrena en el Teatro Nacional, ubicada en la Plaza Independencia, actual Plaza de Armas. La obra, en su día de estreno, no fue aprendida por los actores y más se escuchaba al apuntador que gritaba como un condenado. La obra se desarrolla con ideas federalistas de José Miguel Infante y se desvanecen con la renuncia del presidente Frei. Bueno, después más adelante, cuando se funda la Universidad de Chile, ya hay un fuerte movimiento literario, impulsado por un grupo, como les decía yo, de avanzada, por decirlo así, donde se generan poemas, relatos, y ahí podemos ver nombres como Carlos Bello, Martín Rivas, y luego de la independencia de Chile, ya el teatro empieza a tomar otros temas en relación de la misma independencia. Y aquí los temas, perdón, los personajes son Manuel Rodríguez, la independencia de Chile, la acción de Yungay, Chacabuco, San Martín, la batalla de Maipú y la guerra del Pacífico, que es lo que vamos a ver un poco ahora. Entonces empieza a tomar, podemos ver que desde un enfoque más religioso, ¿cierto? Empieza a surgir ya con la independencia de Chile un teatro o una forma de representación con un enfoque netamente patriótico, que es lo que vamos a ver ahora en, en, este, uy, en esta representación perdón, lo que tiene que ver el teatro chileno con la Guerra del Pacífico. Me dan unos minutos, voy a cambiar de Power. ¿Tienen algún comentario hasta ahí, chiques? ¿Algo que quieran decir o consultar o que no lo expliqué bien? A lo mejor yo igual de repente me trago lo que digo o si fui enredada me tienen que decir ya. Profe, Dime, eh, estas obras como La Camila o La Chilena deberían de estar en alguna página de internet chilena, ¿o no? mira, deberían estar, a mí yo quería buscar bien, porque todos hablaban de la Camila, yo quería buscar algún registro, algo, no encontré, puede que yo no haya buscado como corresponde, eh, pero también me surge mucho, por ejemplo, como en la chilena tenemos un argumento de la obra, ¿cuál es el argumento de la Camila? Claro. Entonces, también tengo la tarea de seguir buscando si es que encuentro un texto, algo, por último una relectura, pero se hace difícil cuando, por ejemplo, tal como decía ahí, una obra que no se logró estrenar, un poco complejo, si es que se instaló algo. Pero la Camila no se, o sea, la obra Camila no se llegó a presentar, pero la chilena sí. Claro, pero fue un fracaso, como, como les leía anteriormente, fue un fracaso porque los actores no se aprendieron todo lo que tenían que decir. Ya. Yo creo que había mucha falta, imagino, infiero, mucha falta de método a lo mejor, ¿cierto? De cómo llevar, cómo hacer teatro. Si venía todo como una imitación.
Por todavía no ha llegado ningún director teatral. Bueno, y ya como último punto, que quiero tomarlo aquí para después avanzar, tiene que ver con esta mirada que después se empieza a generar de la Guerra del Pacífico, porque fue como un gran hito, un gran hito de independencia, de moral también para ese tiempo. Acá sí les voy a pedir ayuda para leer, ¿ya? Porque hay algunos trocitos de lectura. Bueno, a comienzos de 1880, el Teatro Nacional buscó como fuente de inspiración los temas que tenían relación con la Guerra del Pacífico. Ya, esto era para traer esperanza, tanto para el teatro de tener entradas, ¿cierto? Para generar también derechos de autor. Y las obras que se generaban eran en un solo acto, y eran un entremés en medio de otras obras. ¿Bien? ¿Se entiende eso? En las obras se integraban desfiles, marchas, siempre terminaba como con la bandera, con un saludo a la bandera, y se crea también un comercio con este sentimiento patriótico. Entonces se genera un teatro patriótico. De aquí destacan los autores Eugenio Segundo Vázquez, donde él genera un cuadro alegórico de los héroes de Iquique, y Carlos II Latford, que genera Arturo Prat, una obra en un acto que tenía un cuadro en 7 versos. Bueno, acá podemos ver si me ayudan leyendo, yo creo que se siente mi ruido de la máquina, pero no sé. Si alguien puede leer, yo me muteo, porfa. Yo leo. Ya, dale, ves. Yo voy a sacar mi... La Guerra del Pacífico, también denominada Guerra del Salitre, fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884, que enfrentó Chile contra los aliados Bolivia y Perú. La guerra se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. En febrero de 1878, Bolivia estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena, Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, en violación del Tratado de Límites de 1874, que prohibía nuevos impuestos o el aumento de estos. Chile protestó y solicitó someter el pleito a un arbitraje, pero el gobierno boliviano, presidido por Hilario Andaza, consideraba el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de las Cortes bolivianas. Chile insistió y le advirtió que no se consideraría ligado al Tratado Limítrofe en 1874, si Bolivia no suspendía el impuesto. Gracias, Benja. Bueno, aquí comienzan a generarse, bueno, como decía anteriormente Benjamín, como nos leía, se empieza a generar este conflicto Chile-Bolivia, ¿cierto? Hasta hoy todavía de repente se tiran esa propaganda, ¿cierto? De quién es qué y qué sé yo. Bueno, acá como les decía, empezaron a generar en base a esta infinita competitividad y patriotismo, impulso, necesidad de generar
un sentimiento de adhesión hacia una patria, se empiezan a generar estas pequeñas obras de un acto, y las obras tenían un... a ver, aquí está, esto mismo quería indicarles. Se generaba este teatro patriótico, como les decía anteriormente, y habían ideas fuerzas ante este teatro. No era porque se generaran porque sí. Entonces, ¿qué se quería? Se quería crear un estereotipo que se satirizara al enemigo, que se burlara de él, que existiera una modelación del chileno como ejemplo de virtud, ¿ya? O sea, somos chilenos, somos virtuosos, somos potentes. Una dramaturgia netamente discursiva por sobre preceptos literarios y estéticos. O sea, era importante hablar de cómo Chile era vencedor ante esta guerra. Más que hacer algo poético, abstracto, no, nada de eso existía en ese tiempo. Una exaltación a la patria, o sea, un nacionalismo íntegro, y una solidaridad colectiva que se cohesiona a la comunidad, ¿ya? Y eso tenía que ver netamente con esta mirada que tenía que existir. Este propósito discursivo patriótico va en desmedro, obviamente, como decíamos, de pretensiones estéticas, literarias, románticas, incluso un poco humanistas, yo diría. Entonces hay algo que se exalta que tiene que ver con esta identidad blanca, ya era como que somos puramente algo. Una comunidad letrada, ser mejores por esencia y por naturaleza, ¿ya? Esto alimenta el imperialismo chileno, ser mejores por esencia y naturaleza. Y el teatro tenía como objetivo crear conciencia del sentido de la vida republicana, la unidad del respeto de la institucionalidad como base del progreso y del orden social. El teatro como un fenómeno relacional incide en la actividad colectiva y representa el imaginario social. O sea que por el teatro había que aprender cómo relacionarse en esta sociedad chilena. Es una herramienta de educación potente para los distintos gobiernos de esa época, después de este periodo de guerra. Y intenta recuperar un poco esta mirada simbólica de país, de grandeza, de valor. No está en la calidad de lo que del producto, ¿ya? Sino que era un vehículo para netamente generar un valor patriótico, nacionalista, en una sociedad netamente bélica, como vemos acá, donde hombres y mujeres incluso no sabían leer. Dice el tema patriótico en Latinoamérica o de tema histórico. Intenta recuperar para cada país simbólicamente su grandeza. Como les decía, el valor del teatro no es de calidad, sino un vehículo de ideas, valores y aspiraciones. No olvidar que en Chile, en 1875, en aquel momento, 73,7% de los hombres y el 80% de las mujeres no sabía leer. Por lo tanto, la única educación que se tenía netamente más allá de la escuela era por medio de las representaciones, y en este caso el poder lo tenía esta visión patriota, como así lo fue en un tiempo la visión de la iglesia. También se veía obviamente una oportunidad de negocio ante estas temáticas de guerra. Bueno, algunas obras destacadas son de Eugenio II Vázquez, que se llamaba La inmortalidad de los héroes de Iquique, Carlos II Latitop, que les leía recién esto mismo, Arturo Prat, que era una obra en un acto y 7 cuadros, y Juan Rafael Allende, que se llamaba La Comedia de Lima, que era una obra en 2 actos y en versos, donde obviamente el principal argumento tenía que ver con las representaciones de la guerra, el triunfo de un país.
pobre, como podemos ver acá. Bien, chiques. ¿Algo que quieran comentar? ¿Que necesiten decir? Me importa igual más que se aprendan a lo mejor fechas o algo por el estilo. Me importaría que se pudiera generar una reflexión, un diálogo. Bueno, tenemos poco tiempo, pero algún comentario o algo que quieran decir en cuanto a este recorrido muy, muy liviano, por decirlo así, del inicio del teatro desde España, cómo llega a Chile, cómo ya se instala con la Guerra del Pacífico, ya y después el término de ella. No sé si logran dimensionar como el poder, por decirlo así, que tiene el teatro en ese periodo. No sé qué opinan, qué piensan. Que se usó como se había dicho, de forma patriota. Entonces, el mover a las masas, el mover a la gente, en apoyar, entre comillas, todo lo que está pasando, a través de la actuación. Eso creo que es como importante remarcarlo, como a través también del teatro y no solo con un discurso se pueden mover las masas, cómo podemos entusiasmar a la gente, motivarla. Claro, Creo que eso queda muy marcado. claro. ¿Qué pasa con el discurso? O sea, ¿nos vamos a quedar haciendo un teatro que no diga nada? Sabiendo que hace muchos años se usó para decir algo, para a lo mejor imponer de mala forma o como lo queramos ver. En un periodo una visión religiosa, luego patriota, ya más adelante obviamente una visión más humanista, ¿cierto? Pero les dejo esa reflexión, cómo el trabajo que estamos haciendo y que podemos llegar a hacer puede tener una influencia mucho más allá, sin pensar a lo mejor. Profe, tengo una consulta. Sí, me venga. Juan de Encima y Fernando de Roja, Ayer, ya. Ujú. ellas también hacen como Ego Glass chilenas. Creo que no son las épocas, Benja. Creo que ellos trabajan pequeñas obras como estas obras de un acto, Ah, ok, 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 ¿ya? ok. Sí, Creo que lo tenía acá. Fernando de Rojas. claro. Y Juan Fernando de de Encima. Rojas es el de la Celestina, que es como esta gran obra, ¿cierto? Ya. Y Sí. Juan de Encina, perdón, claro, es el que genera esta égogla, pero que no tiene un contexto religioso. Él lo saca, Juan de Encina lo saca del contexto religioso y hace esta historia como de los campesinos enamorados, un poco Mm, picarones, ¿ya? Sí, mal dije, dentro del mismo marco de las égoglas. Pero él es el que le da como una vuelta, emancipa el teatro, lo saca de esta religiosidad. ujú. Y Eso Fernando, quiero decir. claro, y Fernando de Rojas, que es el de la Celestina, que también ya lo lleva a un tema como un poco más banal, ¿cierto? De esta señora Mm, intrusa, también ya le dan como otro giro. ya prefieras. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decir algo? Bien, el próximo lunes nos vemos. Ya quiero a esa fecha tenerle arriba sus notas, sus trabajos. El Miguel está tratando de entrar, pero ya estamos cerrando. Bueno, disculpen igual por el momento de espera de la máquina, pero son cosas que pasan dentro del contexto. Miguel, ¿me escucha? Sí, profe, la escucho fuerte y claro. Ya le estamos terminando. Sí, Pero sí, sí. Escuché la reflexión, la colita de la reflexión pero algo escuché. ya, va a quedar grabada esta parte. Hoy yo lo siento mucho, como pasamos al tiro, entré al tiro, no grabé la segunda parte de lo que vimos. Pero voy a igual a subirles la información para que la puedan tener. Bueno, y el próximo lunes nos vemos a las 3.
Ya con otra vamos a pasar ya, vamos a ir avanzando un poco más para poder alcanzar todos los contenidos que tenemos hasta el fin del semestre. Bueno, Profe, la siguiente clase va a seguir siendo con usted. sí, sí, todavía no puedo coordinar con la profesora Arlet o con el profesor Alberto, ¿ya? Pero les voy a avisar igual Ya, ante profe. cualquier cosa. Bueno, que estén muy bien, chiques, cuídense mucho. Ya, profesora, muchas gracias. Esa es la clase.